Muy bien, solamente darles la bienvenida nuevamente, queridos alumnos, queridos hermanos, a los amigos que nos están mirando desde YouTube, también les damos la bienvenida. Hoy día vamos a estar compartiendo un tema muy importante, continuando ya lo que es el cumplimiento del Mesías, de las profecías que hablaban sobre el Mesías, y si tuvieron cumplimiento o no en Jesús. Así que para comenzar, vamos a hacerlo mediante una oración. Los que puedan se ponen de rodillas, si no, como están nomás en su lugar. Muy bien, inclinemos el rostro. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Estamos delante de tu presencia para invocar tu Santo Espíritu, para poder ser dirigidos en esta reunión. Señor, que todo lo que hablemos acá y lo que hable yo, Señor, testificando lo que tú has dejado en las Escrituras, sean palabras de verdad, Señor. Que el Espíritu Santo nos revele, Señor, todo lo que tú quieres enseñarnos en este momento y que podamos aplicarlo también a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos porque nos das la palabra segura, la cual es la Biblia, Señor, para que nosotros podamos tener el discernimiento y poder también tener la claridad de todas las cosas. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos. Muy bien. Les voy pidiendo, por favor, que mantengan sus micrófonos prendidos. Se van conectando y entran con sus micrófonos prendidos. Bueno, cosas del Zoom, ¿qué le vamos a hacer? Muy bien, yo ahora les comparto la presentación. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Vamos a estar constantemente consultando nuestras Biblias, así que si ustedes, y yo les recomiendo, puedan tener los que tengan Biblias, que las tengan a su lado allí, porque tienen que ir corroborando lo que yo voy diciendo, porque yo les pongo acá el texto bíblico, pero ustedes tienen que ir comprobando todo lo que yo voy diciendo. Este título ya, para esta presentación, ya de por sí le puse Jesús el Cordero de Dios, porque a medida que vaya transcurriendo la presentación se van a ir dando cuenta de que la verdad no hay dónde fallar. Ya vimos que Jesús nació en Belén, como lo decía la profecía, que nacería de una virgen, que sería, eh, bueno, que antes de que apareciera en su ministerio habría una voz en el desierto, la cual fue la de Juan el Bautista. Eh, También estuvimos estudiando un poco acerca de cuál sería su obra durante su vida, que también se cumplió en Jesús. Bueno, cuando en Isaías dice, Espíritu del Señor está sobre mí y he venido para dar vista a los ciegos, ¿verdad? Cuando dice todo esto, y justamente le toca en un momento predicar en la sinagoga, en un día sábado, y lee este pasaje de Isaías y él dice, hoy día esta palabra se ha cumplido ante vosotros. Justamente era en Nazaret, de donde él era. Él era de Nazaret. Nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Entonces, todos lo conocían desde su niñez, lo sabían que era hijo del carpintero, el hijo de José, hijo de María, que él también trabajaba en la carpintería, entonces no le tuvieron en estima, sino que todo lo contrario, empezaron a gritarle, se airaron en contra de él y lo quisieron tirar desde un peñasco, ¿verdad? Desde el peñasco de uno de los montes. Pero él pasó entre medio de ellos y se fue. Aquí nosotros vemos también las mismas palabras de Jesús, esas palabras de nadie es profeta en su propia tierra, fueron pronunciadas por él. Y es un dicho que ya venía de aquella época, y es tal cual así. Así que
nosotros también, con nuestras familias, no debemos sentirnos mal cuando ellos no aceptan lo que nosotros creemos o nuestros amigos, etcétera, porque en verdad ellos nos miran como simples personas, como un ser humano más, no nos tienen algún tipo de respeto más allá, como de decir que nosotros tenemos alguna autoridad como para poder decir cuál es la verdad, ¿verdad? Ellos simplemente nos ven como nuestros, qué sé yo, hermanos, padres, nuestros hijos, nos miran así simplemente y, y de esa manera así también miraron a Jesús así, el cual, el mismo Hijo de Dios, cuanto más a nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, cuando seamos rechazados, tenemos aquí el ejemplo de Jesús de no sentirnos mal, sino gozarnos en ese momento y decir, bueno, es justamente lo que Jesús dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Y también dijo, no es el siervo mayor que su Señor. Entonces, si a mí me persiguieron, si a mí me hicieron todo lo que me hicieron, imagínense lo que le va a tocar pasar a ustedes. Por eso nosotros debemos estar conscientes de que en los tiempos que estamos viviendo, que ya son los tiempos finales, está por volver por segunda vez nuestro Señor Jesucristo, como lo estuvimos estudiando en el tema de los 6000 años. A medida que se vaya acercando el fin de los tiempos, se va a poner más difícil para nosotros los que profesamos creer en Él y que queremos hacer su voluntad. Y vamos a ser más perseguidos, incluso muchos vamos a ser llevados a la muerte y contados como mártires. En fin, va a ser algo atroz, vamos a ser llevados a cárceles, en juicios. Por eso nosotros debemos tener esa conciencia de que el siervo no es mayor que su señor. No le crean a aquellos que dicen, no, todo va a estar bien, todo, los hijos de Dios no van a sufrir. Eso no es verdad, eso no es verdad. Nosotros vamos a pasar tiempos de angustia, tiempos de tribulación, pero tendremos siempre tendremos el apoyo de Dios, siempre tendremos el apoyo de los ángeles que nos van a dar aliento, el Espíritu Santo, en fin, vamos a estar siempre resguardados bajo las alas de Dios, a pesar de que estemos pasando la peor de las tribulaciones, a pesar de que seamos llevados a la muerte, siempre vamos a tener el respaldo de Dios. Y aunque seamos llevados a la muerte, seremos resucitados en el día final. Y esa es nuestra esperanza. Muy bien, vamos a comenzar leyendo Isaías 52. Vamos a leer Isaías 52 y 53. ¿Ok? Y dice así, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Aquí yo le puse unas letritas al lado, ¿vieron? H6726. ¿Qué son esas letritas? Bueno, ya después los voy a explicar. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Versículo 3. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Ahora, ¿para quién está hablando esto? Bueno, esto podría llegar a tener incluso un doble cumplimiento, pero vamos a hablar sobre el cumplimiento en el tiempo de Jesús. Cuando estaban en aquella época, los judíos estaban bajo el yugo de los romanos, o sea, estaban por debajo del Imperio Romano. En ese tiempo toda esa zona estaba conquistada por el Imperio Romano, entonces ellos estaban eh, no como esclavos, pero sí sometidos bajo este gobierno. También antiguamente habían sido llevados en cautiverio a Babilonia, también estuvieron en cautiverio con ellos, en fin, siempre por la desobediencia del pueblo de Israel, Dios permitía que, bueno, no es que Dios, bueno, Dios lo permitía, pero no es que Dios se lo mandaba, sino que
cuando uno se aleja de Dios, pierde la protección de Dios, por lo tanto queda al libre ataque de los enemigos. Lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Ellos se alejaban de Dios y empezaban a ir en sus propios caminos. Bueno, Dios permitía que vinieran los enemigos y invadieran las ciudades, los sometieran, etc. Y era justamente por esto. Y aquí dice, de balde o en vano fuiste vendidos, pero sin dinero seréis rescatados. ¿Cuál sería el rescate para Israel? Ellos esperaban la liberación del yugo de los romanos. Ellos ya no querían estar bajo el imperio de los romanos. Y los judíos pensaban que cuando viniera el Mesías, los liberaría de Roma y que pondría a, al pueblo de Israel por sobre todas las naciones. O sea que Jerusalén estaría reinando por sobre el mundo entero. Y eso es lo que ellos interpretaban, malinterpretando las profecías, porque ellos ponían en realidad el cumplimiento de la segunda venida de Cristo como que fuera el primero, pero no tenían en cuenta otros detalles que los vamos a leer a continuación. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Muy bien, aquí está recordando un poco el cautiverio en Egipto, el cautiverio de los asirios, el cautiverio de Babilonia, y sabemos que el de los romanos. Y le dice después, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día. ¿Por cuál causa será? ¿Cuál será el motivo por el cual sabrá mi nombre? Lo dice a continuación, porque yo mismo que hablo, o sea, el mismo Dios, el mismo Jehová, he aquí estaré presente. Aquí estará presente en la tierra. El mismo Jehová estaría presente en la tierra. ¿Cómo haría eso? Bueno, ya vamos a seguir con la lectura de Isaías 52. Quédense con la liberación del pueblo, con la misma presencia de Jehová en la tierra. Pero ahora vamos a darle una pincelada a lo que es Sion, para que podamos entender un poco más sobre lo que está hablando. Dice, vístete de poder, oh Sion, ¿verdad? La palabra Sion, cuando nosotros la analizamos en el hebreo, me fue todo hasta el final. La palabra Sion, cuando nosotros la analizamos en el hebreo, es en el diccionario Strong, que es un diccionario mediante el cual nosotros podemos analizar palabra por palabra de la Biblia. Cada palabra tiene asignado un número, y el número de la palabra Sion es el 6726. ¿Okay? Por eso es H6726, porque es hebreo 6726. ¿Por qué H? Bueno, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces las palabras del Nuevo Testamento en este diccionario, en vez de una H, tienen una G de gato, todo para que lo puedan comprender. Entonces tenemos Sion y el significado es lo mismo que el 6725, que ya lo vamos a leer también. Y dice, definición, Sion, como capital permanente. O sea que Sion sería como la capital permanente de lo que sería el pueblo de Israel. Y después dice, monte de Jerusalén. Y esto es muy importante que lo retengamos porque el sábado que viene vamos a estudiar más en profundidad todo este tema. Ahora yo le voy a dar solo una pincelada al tema de los montes, pero la semana que viene le vamos a dar el sustento bíblico. Ahora yo se lo voy a decir con la geografía. Y el 6725, recordamos que venía de esta palabra, aquí como lo vemos en azul acá, ¿verdad? Significado es columna monumental o para guiar.
Por lo tanto, es una columna que guía, una columna monumental. Es como un monumento para guiar, una señal. ¿Cuál será esta columna monumental? En Sion. Lo vamos a ver cuando terminemos de leer Isaías 52. Cuán hermosos son sobre los montes. Aquí estamos siguiendo con la lectura de lo que estábamos leyendo antes, de este liberador que vendría, sería el mismo Jehová que estaría presente. Y allí es cuando el pueblo sabría el nombre. Cuando la Biblia habla del nombre de Jehová, la traducción literal de nombre sería carácter. Y por lo tanto conocerían el carácter de Dios. En aquel tiempo se lo tenía como un Dios. Bueno, habían algunos personajes del Antiguo Testamento que comprendían el carácter de Dios, como David, que sabía que Dios era tardo para la ira y que era un Dios grande en misericordia. Pero en general el pueblo le temía mucho porque pensaban que era un Dios porque se enojaba todo el tiempo, ¿verdad? Así como que era un Dios violento. No ponían en realidad el verdadero carácter. Por eso Jehová mismo tendría que venir, como nos dice ahí, para mostrar su verdadero carácter. Después nos dice en el versículo 7, continuando con la lectura, cuán hermosos son sobre los montes, y quédense con esta palabrita, sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Nuevamente mencionando a Sión, ¿verdad? El monte de Jerusalén. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cada uno lo vería ojo a ojo, o sea que lo verían en persona. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. La palabra redimir quiere decir liberar de la esclavitud. Por eso ellos esperaban que se los liberara del yugo de los romanos, pero en realidad la liberación sería de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte. Y luego nos dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Por esta razón, todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Y este versículo lo volveremos a tocar la semana que viene, el siguiente sábado, pero vamos a ver la parte del significado de la palabra desnudó. Algo vamos a tocar ahora. Dice que viene del 2834, su pronunciación es hasaf, es una raíz primaria, quiere decir desnudar, desnudar, ¿ok? Dejar desnudo por extorsión o en desgracia, o sea, es una desnudez que es por desgracia, y después dice drenar o achicar un líquido. Ahora, yo se los voy a anticipar. Cuando Jesús murió en la cruz, fue colgado completamente desnudo. Y eso fue una desgracia, como una desgracia. Cuando él murió, lo vamos a leer más rato, atravesaron su costado con una lanza y de ese costado, de esa llaga, de esa herida, salió un líquido, dos líquidos, eran sangre y agua. Se drenó su sangre y su agua. Y es muy interesante que el versículo bíblico nos dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Sería, básicamente, quedó desnudo en desgracia y drenó el líquido de su costado.
y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. ¿Qué tendrá que ver sangre y el agua con la salvación? Bueno, eso va a quedar para la semana que viene. Yo lo estoy dejando ahora con la intriga porque es un tema muy extenso y tenemos que seguir avanzando. Pero por mientras, vamos a ver esta parte. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, el que dice a Sión, tu Dios reina. Esto se cumplió en Jesús. Jesús caminó por todos estos montes. Esto sería todo lo que sería Israel, ¿ok? En parte. Acá, en medio, nosotros tenemos a Jerusalén. Acá tenemos Judea, acá tenemos montañas bueno, el Monte Hebrón, acá tenemos Samaria. Bueno, hay muchas palabras que están en hebreo porque esto yo lo saqué desde, desde internet, ¿verdad? Pero acá tenemos el mar de Galilea, ¿ok? Y vean toda la geografía de Israel. Imagínense, todo esto era lo que siempre tenía que caminar Jesús. Todo caminaba todo esto con sus discípulos, paseándose por todos estos montes, anunciando, ¿qué cosa? Nos decía el versículo, anunciando la paz, llevando alegres nuevas, buenas noticias, nuevas del bien, de la salvación. Qué interesante cómo ya en Isaías 52 nos estaba describiendo la obra que realizaría Jesús. Aquí este es un mapa más cercano, porque esto lo vamos a ver ya más en profundidad la semana que viene. Yo estuve investigando hasta tarde de ayer. Esto sería lo que es el monte Sión o el monte Moriah, ¿ok? Todo lo que se ve acá como en este relieve sería parte del monte Sión o el monte Moriah. Específicamente, bueno, aquí sería el monte de los olivos. Aquí hay un valle, aquí hay otro valle. Bien. Específicamente aquí sería el monte del templo, la parte más alta, que es donde hoy en día está la mezquita de Al-Aqsa, de los musulmanes. Aquí fue donde fue construido el templo de Salomón, el segundo templo, ¿ok? Específicamente un poquito más hacia el norte está el monte Calvario, que fue donde fue crucificado Jesús. Pero fíjense que es dentro del mismo monte Sión o el monte Moriah, que todo esto abarca el monte Moriah. Ahora, la cultura bizantina, después con los años, que solo vamos a estudiar más en profundidad la semana que viene, cambió la ubicación del monte Sión y este monte que está acá, a este le puso monte Sión, pero en realidad el verdadero monte Sión es donde está el templo. Muy bien. Esto es un mapa aéreo donde aquí estaría el templo, ¿ok? Esta parte sería la parte del templo, para que tengan una idea más o menos. Toda esta parte que está ennegrecida sería el monte Moriah, ¿sí? Bueno, no sé si les tapa mi fotografía allí, a ver si la bajo, no sé si ahí la alcanzarán a ver. Bueno, ahí dice monte Moriah, todo esto que está ensombrecido, que sería justamente, en la geografía sería esto, ¿ok? Más o menos, yo lo recalqué aquí en rojo, no tengo tan buen pulso para dibujar esto que está acá, pero justamente sería esto. Y aquí en esta zona sería donde fue crucificado Jesús. Estaría siendo dentro del mismo monte Moriah, el monte Calvario. El monte Calvario está dentro de lo que es el monte Moriah. El monte del templo también está dentro de lo que es el monte Moriah o el monte Sión. Aquí otro mapa ya un poco más detallado sobre lo que sería, aquí estaría el monte de los olivos, aquí estaría el monte del templo, y si ustedes ven acá hay un camino en blanco y hay otro camino. Estos caminos están por ahí
porque están rodeando todo lo que sería el mismo monte Moriah que va descendiendo, descendiendo hacia allá. Y aquí estaría el Gólgota, lugar donde fue crucificado Jesús. Muy bien. Si seguimos con Isaías 52, eso fue solo una pincelada de lo que veremos la semana que viene, si Dios quiere. Si seguimos con Isaías 52, nos dice: He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y aquí los judíos interpretaban esto como diciendo, bueno, el Mesías que vendría dando buenas nuevas, que nos liberaría de la esclavitud, será prosperado, será engrandecido. Entonces ellos imaginaban todo un reino terrenal, toda una película. Y esto es lo que ellos creían popularmente y todo el pueblo creía esto. Por eso es que Dios tuvo que enviar a Juan el Bautista para que pusieran las verdades en su verdadero marco, para poder preparar el pueblo para el verdadero reino, que era un reino espiritual. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y esta parte es muy interesante. Desfigurado de los hombres su parecer. Aquí se le puede meter un sonido, no sé, algo, una palita. No sé, Seguimos en Isaías 53. Nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y aquí, bueno, está relatando los padecimientos que tendría el Mesías. Pero esta profecía nunca le prestaron atención los judíos en aquel tiempo. Es muy interesante que nos dice que no hay parecer en él ni hermosura, por lo tanto no era eh, de buen parecer, de ojos azules, rubios, como siempre pintan a Jesús en las películas, ¿verdad? Sino que tenía los rasgos judíos eh, normales, no era eh, un modelo, por así decirlo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Recordamos que habíamos dicho que, bueno, en Isaías 52 nos decía que Jehová mismo vendría, ¿verdad? Todos lo verían ojo a ojo y que él mismo vendría a mostrar su verdadero carácter. Y aquí nos dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, que lo mataron. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová hizo quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje
vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Aquí es muy interesante que nos dice que pondrá su vida en expiación, o sea que lo matarán, y después dice que vivirá por largos días. Como si lo iban a matar, ¿cómo es que vivirá? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Lo leí de corrido, no me detuve a analizar parte por parte porque lo vamos a hacer ahora. Todas estas frases que están en celeste son las que nos menciona el capítulo de Isaías 53. Y vamos a analizarlas y a ver cómo se cumplieron en Jesús. Fue menospreciado y no lo estimamos. Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Lucas 4:29. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Lucas 23:18. Pero ellos gritaron a una, diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Sabemos que cuando estaba a punto de, cuando estaba siendo enjuiciado, cuando lo azotaron a Jesús, Pilato dijo, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y ahí lo menospreciaron, no lo estimaron y dijeron, no, suéltanos a Barrabás, siendo que Barrabás era un asesino. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 26:38 y 39. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando estuvo en el Getsemaní, ya en la noche previa a ser enjuiciado y a ser crucificado, fue derramada sobre Jesús la copa de la ira de Dios. Todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados, todos nuestros dolores fueron derramados sobre Él para que Él los llevara, como el Cordero. Como el Cordero llevaba los pecados de todo el pueblo en el día de la expiación, como el Cordero de Pascua también era sacrificado. Asimismo, también Jesús sacrificado en una Pascua. Le tuvimos por azotado, Juan 19:1 y 2. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Por su llaga fuimos nosotros curados. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, al instante salió sangre y agua. Es lo que les mencionaba anteriormente. Enmudeció y no abrió su boca. Lucas 23:9. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Juan 19:7. Los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Versículo 9.
Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Por cárcel y por juicio fue quitado. Lucas 22, 52, 54 y 66. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y el 66 nos habla cuando lo llevaron al juicio. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas le trajeron al concilio. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y aquí murió. Se dispuso con los impíos su sepultura. Lucas 23, 32. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Fue crucificado entre dos ladrones, con los impíos. Y con los ricos fue en su muerte. Juan 19, 38 al 41. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Ahora, Pilato era el gobernador de aquel tiempo. Y viene José de Arimatea y le pide a Pilato llevarse el cuerpo de Jesús y le dice que sí. Entonces, eso también demuestra que José de Arimatea no era cualquier fulano del pueblo, sino que era uno de los príncipes de los judíos. Él era fariseo también, igual que Nicodemo, que lo menciona en el siguiente versículo. Bueno, entonces vino José de Arimatea y se llevó el cuerpo de Jesús. Y también Nicodemo, que antes había visitado a Jesús de noche. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Y allí fue llevado Jesús, en una tumba. A los que los crucificaban no los sepultaban en una tumba, los apilaban en una noria, los apilaban en un montón de cuerpos nomás. En lo que en una parte la cual ellos llamaban el infierno. En aquel tiempo había una zona en Israel que llamaban el infierno y ahí llevaban los animales muertos, a los crucificados, allí es donde los tiraban. Se pudrían y los quemaban. Por eso Jesús hablaba acerca del infierno, refiriéndose a ese lugar como una ilustración, básicamente, donde hay muerte y destrucción. Jesús 50, perdón, Jesús nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Juan 19:4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os los traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Y cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Su conocimiento justificará a mi siervo,
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La palabra justificar es decir perdón, perdonar. Y también toda la parte de la justificación, que sería la justificación por la fe, también tiene que ver con la santificación. Y en casi todas sus epístolas, en casi todas sus cartas, Pablo escribe una introducción, siempre en el primer capítulo, hablando acerca de el conocimiento de Jesucristo. Y vamos a leer uno de tantos ejemplos. En Romanos 1 lo encontramos, también, bueno, en 1 Corintios 1. Pueden analizarlo ustedes en sus propias Biblias luego. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aquí él se está presentando, ¿verdad? Y el hermano Sóstenes, o sea que también estaba Sóstenes con él. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Cuando nos habla de ciencia, quiere decir conocimiento. Y nos dice que por su conocimiento justificará, perdonará y santificará a mi siervo justo a muchos. Y aquí nos dice que en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. En toda palabra y ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y finalmente, como nos dice en Isaías 53, versículo final, que oró por los transgresores. Lucas 23, 34 nos dice, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús es el Cordero de Dios, el cual también resucitó. La semana que viene, bueno, vamos a analizar un poco más sobre el monte Sión, que es el mismo monte Moriah, conforme a bíblicos. Pero me gustaría que el día de hoy ustedes también, bueno, y que cada día sería bonito que nosotros pudiésemos leer un poco el, el capítulo 53 de Isaías y meditar en eso, meditar en los sufrimientos de Cristo y también en todo lo que fue su ministerio, porque de esa manera nosotros vamos a obtener más gracia, más ciencia, más conocimiento, porque va a ser liberado para nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va siempre a guiar y a revelar toda la verdad. Les cuento una experiencia muy cortita y que me pasó anoche. Estaba con mi mente muy enredada, tratando de dilucidar todo el tema del monte Sión, el monte del templo, el monte Moriah, buscando los argumentos bíblicos y no encontraba nada, buscaba información en internet y todo era, no encontraba algo que lo confirmara hasta que en un momento oré y le dije a Dios, dame el Espíritu Santo porque quiero hablar con verdad. Y el Señor me mostró en 2 Crónicas, capítulo 3, versículo 1, donde se confirma que el mismo monte Sión era el monte Moriah. Y yo quedé, bueno, bastante feliz, alegre y contento sabiendo de que Dios me estaba guiando. Y así puede suceder con cada uno de ustedes, no es que yo sea especial. Cada uno de ustedes puede recibir el Espíritu Santo para poder ser dirigido
hacia las verdades que están en la palabra de Dios. Pero debemos querer buscarla, debemos querer Espíritu, debemos pedirlo. Por eso yo los invito a que ustedes lo puedan hacer. Que no se pierdan la semana que viene. Traten de ser puntuales, mis amigos. Estamos reuniéndonos todos los sábados a las 14 horas de Chile, 13 horas de Argentina, perdón, 15 horas de Argentina y de Uruguay. En Perú serían las 13 horas, igual que en México, igual que en Colombia, en Venezuela, Ecuador, para que tengan presente el horario, mis amigos, que puedan ingresar puntualmente, porque lo que viene la semana, el sábado que viene, va a ser algo que no se pueden perder, de verdad. De verdad es algo maravilloso. Ha sido revelado no hace muchos años y gracias a un arqueólogo aficionado, yo se los voy a dejar hasta ahí, pero son descubrimientos maravillosos. Así que gloria a Dios por la luz que nos ha enviado y por su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros, que llevó nuestros pecados y que aún hoy en día sigue intercediendo por nosotros para limpiar nuestros corazones y limpiarnos de nuestra maldad. Que tenemos para terminar y para agradecer a Dios por lo que nos dio ahora. Padre bendito, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu Hijo Jesús, porque tú lo enviaste, Señor, para que cumpliera un propósito, para que Él pudiera liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, para que podamos tener acceso a la vida eterna, Señor. Sabemos que queda muy poco para que vuelvas por segunda vez, para que puedas cumplir al final el ciclo de los 6000 años y comenzar esta eternidad contigo. Señor, ayúdanos a poder vivir día a día contigo, a no descuidarnos, a no soltarnos de tu mano, a no ignorar la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas, a poder escucharte en cada momento, a estar preparados cada día, Señor, porque no sabemos si hemos de morir hoy, mañana o pasado, Señor. Por eso te rogamos que tú nos prepares hoy, que hoy, Señor, nosotros estemos listos y preparados para tu venida. Sabemos que vienes en 2031, pero aún así nosotros también sabemos que la preparación previa es muy importante. Fíjanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Guíanos cada día y que esta semana que ya vamos a comenzar dentro de poco sea tomada de tu mano, Señor, y que tú nos bendigas y prosperes en todo ámbito de nuestra vida. Gracias, Señor, por la luz. Gracias por la vida, por la salud, por todo lo que nos das, todas tus grandes bendiciones. En el nombre de Jesús te agradecemos todo esto. Amén.